buenas a todos. Nosotros somos los estudiantes Beatriz Moreno Escalona y Eric Ramírez López. Nuestro experimento es la determinación de calor específico de diferentes materiales. Nuestra justificación. La capacidad calorífica específica de un objeto es importante conocer, ya que se puede utilizar en las industrias. Esto para evaluar el comportamiento de un objeto según el uso que se le requiera dar. Por ejemplo, al construir edificios en un lugar con temperaturas bajas, el material de las paredes debe mantener el calor, y al haber temperaturas altas se debe pensar en un material que mantenga el lugar fresco. Lo mismo pasa al construir hornos y otros recipientes que necesiten ya sea guardar el calor o aislarlo, ¿verdad? Un calorímetro, por su parte, además de ser capaz de usarse para calcular la capacidad calorífica de un objeto sólido o líquido, también puede utilizarse para medir el calor de neutralización de reacciones químicas entre un ácido y una base, como al mezclar ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, ya que se produce un cambio de temperatura. La mayoría de calorímetros usados en laboratorios están hechos de cobre. Esto porque es un material aislante, lo que significa que disminuye la posibilidad de errores por desprendimiento de calor. Asimismo, no está de más aclarar que también se utilizan de otros materiales y que funcionan bastante bien. Nuestros objetivos. En primer lugar, es calcular de manera experimental el valor del calor específico del agua. Por otra parte, también tenemos que identificar aplicaciones en las que un material ofrece ventajas frente a otros para ser utilizado gracias a su calor específico. Y por último, calcular de manera experimental el valor del calor específico de diferentes sustancias. Nuestra nota teórica. El calor es una forma de energía espontánea que pasa cuando dos objetos están en contacto entre ellos, desde el objeto con mayor temperatura hacia el de menor temperatura. El calor necesario para elevar la temperatura de un objeto se describe como capacidad calorífica. Esta es una propiedad extensiva, o sea que depende de la masa del objeto y se mide en joules sobre gramos por grados centígrados, lo que quiere decir que son los joules que requieren 100 gramos del objeto para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Mientras más pequeña sea la magnitud de esta, menos calor requiere la elevación de su temperatura. Entre mayor es la capacidad calorífica de una sustancia, menor es la masa necesaria de esa sustancia para almacenar en ella una cantidad de calor determinada. Asimismo, para conocer el valor de la capacidad calorífica de un objeto sólido, se puede utilizar un calorímetro, el cual mide el calor ganado o perdido por un objeto a diferente temperatura que el agua que se encuentra en el calorímetro, lo que quiere decir que mide el calor desprendido en joules. Está compuesto de un envase cerrado y hecho de un material aislante, con dos agujeros, uno para el termómetro y otro para el agitador. Entre mayor sea la diferencia de temperatura del objeto al inicio y con el calorímetro una vez que se alcance el equilibrio térmico delta T, mayor deberá ser la transferencia de calor, es decir, que ambas magnitudes son directamente proporcionales. Asimismo, para calcular el calor específico de los líquidos y de los gases, se utilizan otras técnicas, ya que este depende no solo de la masa, como en el caso de los sólidos, sino que también depende del volumen y de la presión, por lo que ambos deben de ser constantes para calcular un calor específico exacto. Esto se da por la primera ley de la termodinámica, ya que el calentamiento de un gas
a volumen constante no produce trabajo. Bueno, los materiales para realizar este experimento. Consta de un recipiente de estereofón con tapa y dos perforaciones en ella. Esto para simular un calorímetro. También necesitaremos un termómetro, un agitador, un mechero, una balanza, un beaker y tres cuerpos de diferentes materiales para calcular el calor específico. Es importante aclarar que podemos, en vez de un mechero, podemos utilizar la cocina, en vez de un beaker podemos utilizar un recipiente de cocina para saber, o mejor dicho, para medir las cantidades de agua que vamos a utilizar. Nuestro trabajo previo. Bueno, de trabajo previo lo que se prevé es lo siguiente. Son las siguientes incógnitas. ¿Cómo se podría calibrar el termómetro antes de iniciar la práctica para asegurarse de obtener resultados más exactos? Y número 2, ¿por qué se suelen calibrar los calorímetros? Bueno, el procedimiento. En primer lugar está la determinación de capacidad calorífica del calorímetro. Para esto simplemente tenemos que enumerar dos vasos de estereofón. En segundo lugar, debemos de medir la temperatura de 50 mililitros de agua del tubo, colocarla en el primer vaso y taparlo rápidamente y medir la temperatura tras esperar 2 minutos. Siguientemente, debemos de medir 50 mililitros de agua y tras calentarla hasta aproximadamente 50 grados centígrados y colocarla en el segundo vaso y taparlo rápidamente y asimismo medir la temperatura tras esperar 2 minutos. Y con esto apuntamos los resultados en la tabla número 1. El paso 2 es la determinación del calor específico de una masa de agua. Para esto, en primer lugar, vamos a verter en el calorímetro aproximadamente 150 mililitros de agua y medimos su temperatura. Y con ello lo anotamos, la medición la anotamos en la tabla número 2. Seguidamente, medimos 100 mililitros de agua en el beaker y la calentamos hasta aproximadamente 80 grados centígrados. Y el tercer paso es pasar el agua del beaker al calorímetro y taparlo rápidamente y agitarlo. Asimismo, medir la temperatura máxima alcanzada y anotar en la tabla número 2. El tercer paso es la determinación del calor específico de un objeto de material conocido. En este caso vamos primero a verter en el calorímetro aproximadamente 150 mililitros de agua y medimos su temperatura. Y anotamos dicha medición en la tabla número 3. Seguidamente medimos la masa del cuerpo y anotamos dicha medida en la misma tabla 3. El tercer paso es medir 100 mililitros de agua en el beaker y calentarla hasta el punto de ebullición. Seguidamente colocamos el objeto dentro del beaker y lo dejamos hasta que alcance el equilibrio térmico con el agua. Con esto pasamos el objeto del beaker al calorímetro, lo tapamos rápidamente y lo agitamos. Y luego medimos la temperatura máxima alcanzada y anotamos su medición en la tabla 3. Asimismo, aquí les ofrecemos las fórmulas para calcular el calor específico de dicho experimento. Y por último repetimos el procedimiento
con otros dos cuerpos, ¿verdad? Ok, llegamos a la parte de resultados. En primer lugar, aclarar que eh, nosotros brindamos las tablas necesarias para que estos sean llenados, ¿verdad? Sean puestas ahí todas las mediciones que se hacen. Y bueno, resultados. Determinación de la capacidad calorífica de un calorímetro. Seguidamente, la determinación del calor específico de una muestra de masa de agua. Número 3. La determinación del calor específico de una muestra de masa de agua. Y número 4. Determinación del porcentaje de error del calor específico de un objeto de material conocido. Y bueno, llegamos a la parte de cuestionario. Y tenemos que, en primer lugar, investigar cómo funcionan los frenos de disco de un vehículo y por qué dichos discos comúnmente están hechos de aluminio. Y bueno, como interrogante, preguntamos qué otro material podría sustituir al aluminio para esta aplicación. Número 2. ¿Cuáles pueden ser posibles errores a la hora de realizar la práctica? Y número 3. ¿Cómo se puede conocer el tipo de reacción entre dos compuestos? Esto hablando endotérmica o exotérmica, utilizando un calorímetro. Y bueno, por último ofrecemos nuestra bibliografía. Y esto ha sido todo por parte de nosotros. Esperamos que todo haya quedado muy claro y que disfruten mucho de esta práctica que hemos elaborado. Muchas gracias, hasta luego.